La Espada y la Sombra apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Libro 4, capítulo 531. Usted puede ir. Leguna se rascó la cabeza con frustración. Últimamente ha estado de mal humor. Y Nilis había notado en sus visitas recientes que Irene estaba abatida. Naturalmente, ella no lo mostraría tan directamente y siempre sonreía como de costumbre. Pero Inilis se dio cuenta de que sus sonrisas no eran tan brillantes como antes. ¿Ella se ha enterado después de todo? Preguntó Leguna. En estos días, no iba a la segunda academia de magia a menudo porque tenía miedo de toparse con ella. Él era el que había matado a su propia madre. Él era un asesino. Si bien podía ser bastante cruel y despiadado cuando era necesario, no era alguien que se atreviera a dañar a sus seres queridos. Así es, si bien él no mencionó de qué se trataba, ella sabía a qué se refería. Suspiró y dijo: Hermano mayor, no sé qué pasó entre tú y la hermana Eirin. Intenté consolarla, pero no parece funcionar. Creo que solo tú, alguien relacionado al asunto, puede salir a solucionarlo. Guardó silencio por un momento. Sabía que esto era algo a lo que tendría que enfrentarse tarde o temprano, pero había estado tratando de escapar todo el tiempo. Ahora que Inilis lo dejó todo claro, ¿seguiría huyendo? Lo pensó un poco y decidió que lo afrontaría todo. Incluso si él no pudiera ganarse su perdón, no se arrepentiría ya que estaba haciendo lo que tenía que hacer para protegerla. Le dio un abrazo a Inilis. Gracias, Inie. No digas eso, gran hermano, y dijo con voz ronca, ojos rojos, no soy tan útil como los otros dos y esto es todo lo que puedo hacer. ¿Quién lo dijo? La dejó ir y le hizo un gesto con la nariz. ¿Cómo podría ser inútil mi Inie? ¿No fuiste tú quien salvó la vida de Eirin? Eres realmente increíble. Ella se mordió el labio. Tenía muchas ganas de pasar tiempo a solas con él, tanto tiempo como fuera posible. Pero sabía que no podía, ahora no. Eirin estaba en la habitación, y hoy era solo un personaje secundario. Entonces, ella lo apartó con una sonrisa. Le pedí a Sasa que fuera de compras conmigo esta tarde. Es casi la hora. Tendré que irme. Está bien. Diviértete. Lo haré. Ella sonrió y extendió una mano. Por el bien de mi diversión, 200 monedas de oro. ¿Es esto un robo? Agarró su bolsillo dimensional. Su gasto lo había dejado más pobre de lo que había sido en años. ¡Uah! Ni siquiera me darás 200 monedas, no me amas. Multa y se lo iba a dar desde el principio. Solo quería ver qué tipo de payasadas se le ocurrían. Habiendo logrado su objetivo, pagó sin quejarse. Sacó un billete de 500 monedas de oro y preguntó: ¿Tienes cambio? El diablillo pasó la nota antes de que pudiera terminar y desapareció. Gracias, hermano mayor. Te amo. Las palabras flotaron en el aire durante un par de segundos a su paso. Annie, no debería. Lo mejor es que no me acerque a ella durante un par de años. Sheno, no lo hará. Es mi subordinado y seré sospechoso de corrupción si le pido prestado dinero. Por Alaine, de ninguna manera. Preguntarle solo hará que se rían de mí. Soy un hombre orgulloso que no deja que nadie me humille, después de todo. Suspiro, creo que tendré que vestirme mal y pedir comida. Después de decidir cómo alimentarse por sí mismo durante los próximos días, lamentó haber tirado la ropa andrajosa que vestía cuando Anelote lo persiguió. Si todavía los tuviera, su disfraz sería perfecto. Simplemente estaba tratando de posponer las cosas y encontrar algo más que hacer. Pero finalmente, lo que tenía que suceder tenía que llegar. Respiró hondo para regular sus sentimientos y llamó ligeramente a la puerta de la sala de descanso. Eirin, ¿estás dormida? Ah. Hermano mayor Leguna. Parecía un poco asustada. Si no estás dormido, voy a entrar. Sabía que no podía preguntarle si debía entrar, ya que definitivamente se le negaría la entrada. Mientras había cerrado la puerta, ¿cómo podía eso detener a Leguna el ágil de Melindor? Aunque ahora era Dark Requiem, dos cosas no habían cambiado. Como antes, su apodo siempre estuvo acompañado de maldiciones y quejas. Y todavía mantenía la costumbre de llevar un alambre de hierro. Sus habilidades para abrir cerraduras no se habían oxidado. Con un clic, la puerta se abrió. Empujó la puerta para apartarla y tuvo una epifanía. Su suerte estaba mejorando mucho. Durante su visita a la zona del anochecer, había logrado ver cada centímetro de los cuerpos de dos grandes bellezas elfas oscuras. Cuando regresó a Melindor, estuvo a punto de hacer de Anelote, aunque ella casi lo acaba para siempre. Su último verano había sido tan excitante.
Nunca pensó que pasaría de ser virgen en todos los sentidos de la palabra a ex virgen en casi todos los sentidos de la palabra. Y ahora estaba al borde de otra mujer. Tenía la intención de descansar de verdad. Había cerrado la puerta y las persianas. Tenía la costumbre de dormir desnuda cuando quería deshacerse de las emociones negativas, y tenía mucho de las que deshacerse hoy. Demasiado para dormir, de hecho. En cambio, había terminado abrazando su almohada, que ahora estaba empapada de lágrimas. Ella acababa de levantarse de un salto por el golpe cuando la puerta se abrió de repente. Si hubiera sido Anelote, ya estaría volando una docena de hechizos, pero, por desgracia, no lo era. Ella era Eirin, la perenne presa fácil. No volaron hechizos ni milagros. En cambio, las lágrimas en sus mejillas enrojecidas simplemente se desvanecieron mientras se tapaba con las sábanas. Hermano mayor, ¿puedes cerrar la puerta? Laguna se quedó mirando la enésima escena sensual que había visto hoy durante varios segundos antes de murmurar un ok y cerrar la puerta. Detrás de él. Sabía con demasiada claridad lo que significaba su respuesta. Con la misma facilidad podría haberle gritado que saliera, o haberle pedido de manera educada que hiciera lo mismo, pero le había pedido que cerrara la puerta. Tan denso y estúpido como era, ni siquiera él podía malinterpretar lo que eso significaba. Dicho esto, era lo bastante tonto y estúpido como para compararla con Anelote en lugar de actuar. Los dos eran casi iguales para ser justos. Annie tenía bollos un poco más grandes, sin embargo. Sin embargo, los de Annie estaban ligeramente desinflados, bueno, no del todo desinflados, pero no firmes. La piel se tensó para cubrir los bollos y de Eirin, aunque eran de una proporción más modesta. Suficiente. Mantén tus pensamientos para ti. No me molestes. ¿Por qué tuve que conseguir un discípulo podrido? Mi herencia está perdida. Se desvanecerá bajo un océano de vergüenza y desgracia contigo. Y lo siento, y Laguna estaba tan estupefacto que inconscientemente envió sus pensamientos a través del enlace mental. No estaba tratando de tener una discusión con ella, simplemente perdió el control de su mente. Volvió a la realidad y se aclaró la garganta. Ejem. Eirin, tú, puedes hacerlo, susurró la chica con una voz que se desvanecía. Capítulo 532 va en serio, Había pensado que había escuchado mal. ¿Qué puede hacer él? ¿Qué quiso decir? Eirin permaneció en silencio. Ya estaba empujando sus límites para que alguien tan puro como ella dijera algo así. En el final y eres mezquino. Definitivamente estás tratando de meterte conmigo. Ya se estaba muriendo de vergüenza, pero se armó de valor y dijo una vez más. Puedes. Nosotros dos, maestro, estoy escuchando cosas. Todavía no estaba dispuesto a creerlo. No le había pasado nada tan maravilloso antes, así que su primera reacción fue suponer que estaba equivocado en algo. Tenía que haber una trampa en alguna parte. Eso es. Dijo Garona molesto, responde rápidamente. Creo que está tan avergonzada que está a punto de desquiciarse. Joder, realmente me pregunto qué diablos pasa con ustedes los humanos. ¿Por qué un cerdo como tú obtiene toda la buena fruta? Comenzó a quedarse en blanco una vez más. Garona tuvo que darle un shock mental para sacarlo de allí. Hermano mayor y gritó después de verlo no responder por un buen rato. Su rostro cambió de rojo a pálido en un instante. ¿Qué estaba pensando? Los elfos oscuros son la raza humana más odiada. ¿Cómo podría el gran hermano Leguna como un elfo oscuro mestizo como yo? No le agradaría aunque me ofreciera descaradamente a él. Hacerlo solo hará que me odie. La idea de eso la hizo estremecerse de dolor. Su raza y linaje no podían ser elegidos, pero ahora sentía que estaba pagando por nacer como era. Lo tengo, se dijo burlonamente, soy un elfo oscuro mestizo aborrecible. No te preocupes, hermano mayor, no volveré a molestarte de esta manera nunca más. ¿Qué estás diciendo, Eirin? Salió de él y notó que ella estaba entendiendo mal algo. Quiero. Por supuesto que estoy dispuesto. He soñado con hacer esto. De repente no supo qué decir. Yo y mi estúpida boca. ¿Qué iba a decir? Quiero hacerte hasta en mis sueños. Quise decir lo que dije, algo tan sucio. La brillante impresión que le dejé se va a desmoronar. Maldita sea. Si bien sintió que se fue un poco por la borda por lo que dijo, sus ojos se iluminaron cuando lo escuchó. Ella luchó por ocultar su vergüenza y lo miró directamente a los ojos. Hermano mayor, ¿no me odias? ¿Qué demonios? Si bien no entendía muy bien a qué se refería, la mirada lastimera de la chica era tan linda que casi no podía soportarlo más.
Se obligó a calmarse y se sentó junto a la cama con ella. Abrazando a la niña que temblaba, dijo. Nunca te he odiado, Eirin. Eres la chica más amable, adorable y hermosa que he conocido. ¿Cómo puedo llegar a odiarte? Esto me pone la piel de gallina, dijo Garona. Incluso alguien tan matón con él se sintió avergonzado después de escuchar su golpe. Maestro, ve a hacer lo tuyo. Necesito disculparme con ella, así que primero tengo que hablarle dulcemente, ¿de acuerdo? Escupió. Mocoso apestoso. No creas que no sé lo que estás intentando con ella. Si me vuelves a hablar, usaré mi forma de llamar a todos aquí. ¿Es eso lo que quieres? Oh, Garona, siempre joven y hermosa, por favor, pasa por alto el error de este tonto por esta vez, HMPH. Ella dejó de molestarlo después de eso. Él la miró y notó que había comenzado a llorar. Después de un momento de silencio, se levantó de la cama y se inclinó ante ella. Lo siento, Eirin. ¿Por qué te estás disculpando? Te hice algo realmente malo en la zona del anochecer. Mientras ella estaba medio desnuda ante él, él actuaba completamente en serio. Eirin, tu madre, lo sé, supuse, que no era una buena persona. También entiendo que solo estabas tratando de protegerme, ¿no me culpas por eso? Ella era tu madre biológica, después de todo. Mi madre nunca me ha criado, Sniff, y ahora, ella, se fue, aunque estoy bastante triste por eso, no te culpo por eso, eres la persona más importante para mí. He llegado a entiendo eso recientemente, Sniff, mientras estés bien, no me importa cómo trates a otras personas. Su llanto solo se intensificó. ¿Es esto egoísta? ¿Me he vuelto malo? ¿Heredé la maldad de los elfos oscuros? ¡Uah! ¿Odias a esta clase de mí? Soy un elfo oscuro odiado después de todo, sigo siendo el tipo de persona odiada por todos y estaba conmovido e impotente cuando escuchó eso. Estaba conmovido porque ocupaba una posición tan importante en su corazón. Ella era alguien que se arrepentiría de pisar un insecto durante la mayor parte del día, pero dijo que no le importaría si él lastimaba a otros mientras él estuviera bien. Pero no sabía cómo sentirse sobre la razón detrás de su mal humor. No le preocupaba mucho la muerte de su madre, sino que temía ser odiada por ser medio elfa oscura. Estaba por todos lados. Él sonrió cálidamente y abrazó a la chica que sollozaba y la dejó descansar la cabeza sobre sus hombros. Eirin, escúchate a ti misma. Mi corazón está aquí y siempre late por ti. Si no fuera por ti, no estaría aquí hoy. No importa lo que seas, mi corazón siempre te pertenecerá. Solo escucha duro y escucharás los latidos de mi corazón, con verdaderas intenciones. Así es como realmente me siento. Eso es suficiente. Se me está poniendo la piel de gallina. ¿Por qué tuve un discípulo tan avergonzado? Pensó Garona. No lo envió a través del enlace mental para no alterar el estado de ánimo que Leguna tenía con Eirin. MHMM, respondió ella tan suavemente como el zumbido de un mosquito antes de cerrar los ojos y escuchar los latidos de su corazón. Badump, badump, sus labios se curvaron gradualmente en una sonrisa como si escuchara algo. Su corazón comenzó a latir aún más rápido. Estaba respondiendo normalmente como lo harían todos los hombres. Se estaban desencadenando sus respuestas fisiológicas. Como había dicho Angelista, era un niño cereza. Aún no lo habían destetado a pesar de tener más de 20 años. Todos los deseos reprimidos durante 2 décadas, y ahora, estaba abrazando a una semielfa tan hermosa, una que no estaba en nada más que su ropa interior. Entonces, comenzó a reaccionar, cuando su cosa entró en contacto con ella no sabía qué era y le dio un pellizco mientras pensaba, como se esperaba de un asesino de alto rango y... Lleva sus armas a todas partes, pero ¿por qué el mango de esta arma está tan caliente? Lo pellizcó un poco más y notó que no se sentía bien. Aturdida, abrió los ojos y miró hacia abajo. Solo se dio cuenta de lo que había estado haciendo. Kia. Ella estaba sorprendida y avergonzada a la vez. Ella retiró la mano como si se hubiera escaldado y evitó su mirada, sonrojándose profusamente. Lo siento, hermano mayor, eso no fue intencional, su voz se volvió más y más suave hasta que fue apenas audible. Leguna miró a la chica indefensa y sonrió. Tenía la esperanza de que lo fuera. Continuó manteniendo la cabeza baja sin decirle una palabra, como si hubiera cometido algún tipo de error. Eirin, dijo en broma, ¿escuchaste los latidos de mi corazón? Sí, ella bajó la cabeza aún más. Entonces, déjame escuchar el tuyo también. Dijo junto a sus orejas puntiagudas. Bueno, y su rostro enrojeció aún más, cubierto por mechones de su cabello plateado.
Sin embargo, ella respondió de todos modos. Escuchar lo que pasó entre él y Anelote la puso bastante ansiosa. Le preocupaba que Anelote diera el primer salto por algo. ¿Qué tipo de mujer no querría ser la especial de su amante primero? Era una de las pocas cosas egoístas que Eirin no quería negarse a sí misma. Miró los melones envueltos en su ropa interior y hundió la cabeza en ellos. Lo siento, hermana Anie, estoy siendo egoísta de nuevo, y así, los dos se comprometieron en su primera unión de cuerpo y alma en una tarde de verano. De verdad, esta vez. Capítulo 533 Desaparición de Marolit. Eirin gimió suavemente. Miró las manchas rojas en las sábanas y sintió una oleada de vergüenza y felicidad. Muy bien, también es su primera vez. La has estado follando durante una hora. Déjala descansar, dijo Garona. Bien, y si bien no había dejado escapar sus deseos reprimidos que se enconaron durante 2 décadas, Leguna se sintió mal por ella. Como su maestro había hablado, abandonó la idea de ir a otra ronda. De hecho, fue bastante incómodo. Toda su primera vez había sido presenciada por Garona. El ex asesino del Reino Santo no tenía un fetiche especial, pero los dos tortolitos no tenían idea de lo que debían hacer. Todo lo que Leguna sabía hacer era llenar su agujero con su bastón. Ella, por otro lado, ni siquiera sabía algo tan básico. Entonces, Garona iba a desempeñar el papel de maestro hasta el final, incluso cuando se trataba de asuntos como estos. Estaba bastante bien informada, aunque solo le enseñó las posiciones humanas estándar. Si ella le enseñara cómo hacer el amor entre orcos, Eirin podría haberse desmayado en un par de minutos. Respiró hondo varias veces y se calmó. Esta actividad fue bastante agotadora. Incluso un asesino de alto rango se quedó sin aliento después de un tiempo. El pensamiento le hizo preocuparse por Eirin. Había notado que su rostro estaba sonrojado y cubierto de lágrimas. ¿Qué pasa? ¿Te lastimé? Dijo con espanto. No, y la chica negó con la cabeza. Gracias a la guía de Garona, sus movimientos habían sido precisos. Ella se aseguró de cuidar más a Eirin y le recordó que fuera lo más gentil posible. Por eso, después del dolor inicial, poco a poco llegó a disfrutar del placer que acompaña a la unión con el que amaba. Estoy tan feliz, finalmente me he convertido en tu mujer. Su susurro fue más suave que antes, pero él escuchó cada palabra. La abrazó con fuerza y le secó las lágrimas. Sí, mi mujer, él sonrió cálidamente. Estarás a mi lado para siempre. Te cuidaré como un esposo responsable. Lo juro. No necesito que jures nada. Solo quiero que te mantengas saludable. Eirin hundió la cabeza aún más en su pecho. Los dos disfrutaron del resplandor durante unos minutos más. ¿Hermano mayor Leguna? Eirin susurró, finalmente incapaz de contenerse. ¿Sí? Vamos a levantarnos, esta sigue siendo la enfermería. No se había dado cuenta antes porque había estado completamente aturdida por las palabras de Inilis. Se le acaba de ocurrir que se habían jorobado en la enfermería de la academia a plena luz del día. Me he vuelto muy traviesa y pensó, pero no se arrepintió. Pero si puedo hacerlo feliz, debería aprender a ser más travieso, solo un poco más, ¿oh? ¿Alguien se siente avergonzado, eh? Idiota. Levántate, ahora. Ella luchó en sus brazos, tratando de liberarse en caso de que alguien viniera a la enfermería. La realidad a veces supera a la ficción. Las cosas siempre sucedían en los momentos más inoportunos. Eirin. ¿Estás aquí? Escuché a Inie decir que Leguna también estaba aquí, dijo una voz fría. Los dos se sobresaltaron, aunque reaccionaron un poco diferente. Eirin se sorprendió por un repentino sentimiento de vergüenza mientras Leguna temía por su vida. Yo, estoy aquí. Eirin respondió. Ella no pudo evitar su honestidad y soltó su presencia. Lo siento, y interrumpí tu sueño. Anelote dijo en tono de disculpa y en voz baja. No, su voz se volvió aún más suave. Leguna la miraba con expresión preocupada. Se le ocurrió que no responder era la mejor opción. Se golpeó la cabeza levemente y susurró. Lo siento, soy demasiado estúpida, está bien. Hay algunas cosas que tendremos que reconocer sin importar qué. Me ocuparé de Anie. No te preocupes. Unos minutos después, Anelote vio a los dos salir de la habitación, vestidos apropiadamente. Sin embargo, no se sorprendió demasiado, como si todo estuviera dentro de las expectativas. Anelote vio la expresión sonrojada de Eirin y su mirada evitativa. Una mirada de celos y abatimiento cruzó por sus ojos, pero todos los presentes, incluida la propia Anelote, no se dieron cuenta.
Joey solo logró decirle una palabra antes de quedarse en blanco. No estaba seguro de cómo debía dar la noticia. No hay nada que decir, dijo con la mano. Solo trátala bien de ahora en adelante. Si haces algo para hacerla infeliz, ya conoces las consecuencias. Hermana Annie, ¿no estás enojada? Yo, lo siento, no hay necesidad de disculparse. Quería sonreírle a Eirin, pero se dio cuenta de que no podía. Con el tono más suave que pudo reunir, dijo. Todavía no he ido tan lejos con él. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. No se dio cuenta de que Anelote había reconocido su relación con él con sus palabras. Está bien, no estoy aquí para hablarte de esto. Ella arrojó sus pensamientos a un rincón y dijo. Tengo algo más que decirle. Entonces, será mejor que me vaya ahora. Estaba tan avergonzada que todo lo que quería hacer era escapar de la habitación. Como él dijo que se ocuparía de ella, decidió dejarlo a él. Vio cómo ella escapaba de la habitación sin hablar. No creía que ella fuera de las que vendían a un cómplice así. Después de que ella se fue, notó que el aura de Anelote estaba más fría que antes. Entonces, ¿qué pasa? Todo libertino tenía que dominar primero una habilidad. Aclarar las prioridades. Como ella le había dado una vía para salir de su incómoda posición, incluso si eso significaba que perdería algo de cara por ello, se apresuró a aprovechar la oportunidad. Comparado con su vida, Rostro no valía más que un centavo. Necesito que me ayudes a investigar a mi padre, dijo abiertamente. Pops. ¿Qué hay de él? Tampoco estoy muy seguro. Últimamente, no he podido contactarlo. Ella lo pensó un poco y continuó, debería pasar algún tiempo después de que regresamos a Melindor. Mi conexión con él suplicaba que se debilitara en ese momento. Intenté comunicarme a través de nuestro vínculo mental de larga distancia, pero él no respondió. Su expresión se volvió sombría ante lo que escuchó. Después de reflexionar durante un par de minutos, preguntó. ¿Cuándo fue la última vez que se comunicaron con él? ¿De qué hablaron ustedes dos? No pasó mucho tiempo después de dejar Darklight. Todo lo que dijo fue que tenía algo que resolver, así que no me importó. Últimamente, sin embargo, el talismán mágico que le di se sintió un poco mal, así que traté de contactarlo. Pero no respondió. ¿Cómo pudo pasar eso? ¿Lo tengo? Haré que la oficina investigue esto. Si es necesario, me pondré en contacto con la casa Elvin de nuevo. No te preocupes, Annie, tu padre es un santo de la espada. No tendría problemas para vagar por el mundo por su cuenta. Debería estar bien. Esperemos que sí. Habiendo recibido su promesa, no pudo molestarse en desperdiciar más palabras con él. Quería irse de inmediato, pero no pudo evitar detenerse a mitad de camino. Joey, Finalmente iba a sacarle el tema a él. He recordado lo que pasó anoche. No mentiste y luchó por decir sin volverse, fue un malentendido de mi parte y lo siento. Ella se fue de inmediato, dejándolo allí parado. No sabía cómo debería reaccionar ante eso. Es mejor dejarla calmarse, sugirió Garona. Bien y mocoso apestoso y maestra, ¿y crees que yo también soy una escoria? Preguntó con seriedad, burlándose de sí mismo. Ya que has elegido responder a sus tres sentimientos, definitivamente habrá momentos en los que los pondrás tristes. Es así y ahora llegó a entender por qué Alaina lo llamaba libertino. Pero hasta ahora, parece que te está yendo bastante bien, agregó. Y Anelote caminaba por el pequeño sendero del bosque en la academia. Los estudiantes que pasaban junto a ella la saludarían, pero ella no respondió en absoluto. Antes, ella los saludaría por cortesía. Aunque te traje esa oportunidad, ¿por qué no la aprovechaste? Dijo una voz. Se dio la vuelta y vio a Angelista apoyada contra el tronco de un grueso árbol con los brazos cruzados. La miraba un poco frustrada. Incluso si no lo querías, ¿por qué se lo entregaste a Eirin como regalo? Sabías bien que él iría a visitar a Eirin después de herirlo durante tu alboroto. Esto es lo que se merece, dijo con calma. Está bien, suficiente de eso. ¿Estás libre esta noche? ¿Qué tienes en mente? Te invitaré a tomar algo, pero solo vamos a beber alcohol. Ni siquiera pienses en hacer algo salvaje como ayer. Eres un instructor aquí en una academia de magia, ¿sabes? Claro. Es bastante raro verte así. Sería una gran oportunidad para mí de mejorar mi comprensión de ustedes los humanos. Angelista se encogió de hombros. Bien. Reúnete conmigo en mis habitaciones en la academia. Y, no le digas a Leguna sobre eso. Acuerdo. Capítulo 534. Tan grande como se pone. Ese día, mucha gente actuó de manera muy extraña.
Primero, estaba Irene. Después de sacar la primera sangre con Leguna, comenzó a sentirse un poco mal, o más bien, demasiado bien. Su cara estuvo roja y sonrojada durante todo el día e incluso sonó muy tímida al hablar con los estudiantes que fueron a verla. Las alumnas no pensaron demasiado en ello, aparte de notar lo inusual que era. Pero los estudiantes varones que vinieron a verla solos pensaron que era tímida específicamente porque estaba hablando con ellos. Entonces, algunos atrevidos decidieron hacer su movimiento. Algunos le regalaron flores, le propusieron matrimonio o la invitaron a salir. Sin embargo, todos fueron rechazados torpemente. Inmediatamente después de eso, fueron tratados por el cuerpo de protección de Irene Daniels. Sasa se percató del extraño comportamiento de Inilis. Ella había sido arrastrada por ella en un viaje de compras y notó por su expresión que no estaba de buen humor. Más específicamente, Inilis, por lo general inteligente, se fue de compras y compró todo lo que vio, ya fueran materiales mágicos de baja calidad o ropa y accesorios. También notó que Inilis apretó los dientes cada vez que sacaba su billetera como si estuviera exigiendo algún tipo de venganza. La hizo sentir un poco asustada. Si bien Inilis generalmente la trataba bastante bien, Sasa era famosa en la academia por su timidez, por lo que había estado temblando la mayor parte del día. Incluso cuando era hora de dormir, le preocupaba que Inilis saltara a su cama para meterse con ella. Hermano mayor Leguna, ven a salvar al lamentable Sasa, por favor, oró fervientemente por la protección de la única persona con la que no logró. Poco sabía ella que esa misma persona era la razón del mal humor de Inilis. Inilis no era un idiota. Aunque era más joven que Irene, sabía mucho más que ella sobre ciertos temas. Sabía que después de la impactante experiencia con Anelote, algo pasaría entre los dos si se quedaban solos. Aunque no estaba dispuesta a permitirlo, pensaba de la misma manera que Anelote. Había algunas cosas que Irene simplemente se merecía y ellas no. No deberían luchar por esas cosas. Si Anelote había elegido dar un paso atrás, tenía aún menos derecho a luchar. Irene fue la primera amiga de Leguna y la que le dio una segunda oportunidad en la vida. Si el amable demonio de cabello plateado no hubiera existido, el astuto, pero gentil Leguna tampoco lo haría. Esto era algo por lo que Inilis estaba muy agradecido. Si no hubiera sido por ella, se habría muerto de hambre o se habría convertido en un salvaje matón callejero, aunque no estaba tan lejos ahora, o no habría ido a Lance para encontrarse con ella y Anelote. Entonces, independientemente de lo poco que estuviera dispuesta, sabía que Irene ocupaba un lugar especial en el corazón de Leguna. Era correcto que fueran los primeros el uno del otro. Sin embargo, dejar que Irene tomara los primeros baños no significaba que los otros dos iban a darse por vencidos. Fue simplemente una pequeña concesión que hicieron gracias a lo mucho que les agradaba. Sin embargo, no la hizo sentir mejor al respecto. De ahí que le quitara 500 monedas al hombre que supuestamente amaba, por cómo se atrevía a ser puramente feliz, lo arruinó todo en cosas frívolas y enterró la cabeza en la almohada para dormir. Al día siguiente, cuando vio su bolsillo dimensional casi lleno, esbozó una leve sonrisa. ¿De qué tenía que preocuparse? Siempre habría alguien que fuera el primero. ¿Sería justo si hubiera sido ella en lugar de Irene? Como no lo haría, era mejor no obsesionarse con eso. Había otro medio año antes de que ella cumpliera 16. Entonces ella y él tendría que tomarla como su prometida como había prometido. Jaja. En comparación con Inilis, la forma de afrontar la situación de Anelote fue mucho más cruda. Bebió toda la noche con Angelista y bebió una por cada taza que su compañero bebió. Terminó igual que la última vez que hizo eso. Pronto dejó de estar borracha, mientras que Angelista parecía completamente bien. Sin embargo, a Angelista no le importaba tanto como a Leguna, así que simplemente la arrojó a la cama más cercana antes de prepararse para irse. ¿Por qué, siempre me molestas tanto? Angelista se detuvo al oír el murmullo de borrachos de Anelote. Sabía de quién estaba hablando la niña y sonrió. Las emociones humanas, ¿eh? Parecen bastante interesantes. Quiero ver hasta qué punto los humanos seguirán sus corazones. La ignoró y decidió pedirle a su asistente, Kidek, que calentara su cama. La vida volvió a la normalidad al día siguiente. Con Leguna y Irene habiendo atravesado la última barrera, literalmente, Leguna la visitaba casi a diario para revisar. La niña apenas podía mantenerse unida, pero Leguna lo disfrutaba más por sus intentos y tímidos rechazos, que nunca funcionó, por supuesto, amaba cada momento tanto como él. Solo necesitaba presionarla un poco o parecer que estaba a punto de rogarle que se rindiera.
Aún más risible fue el hecho de que ambos rompieron sus respectivos cuellos de botella en su primera noche. Leguna se abrió paso hasta el estrato 17 y Eirin finalmente entró en el orden superior, convirtiéndose en una sacerdotisa de 15 estrato. Alain y Anelote lo miraban con desprecio cada vez que se veían. Siempre lo saludaban con un insulto cuando se encontraba con uno u otro. Incluso Eirin estaba tan avergonzada que quería enterrarse en el suelo y esconderse. Aunque estaba contenta de finalmente avanzar, usar ese método también era un poco, a diferencia de Eirin, Leguna estaba completamente extasiada. Cada vez que Anelote lo insultaba, él proclamaba con orgullo: así es. No pensé que sería otra forma de entrenar. Si lo hubiera sabido antes, no me habría molestado en entrenar mi habilidad con la espada durante 4 horas al día. Linda chica, cada 2 días es mucho más divertido que balancear mi espada. Por cierto, Annie, ¿por qué no lo intentamos? Estás en el estrato 17 desde hace bastante tiempo. ¿Por qué no intento para ayudarte a ir al 18? Su reacción ni siquiera necesitaba ser descrita. Gran hermano Leguna, quiero romper. Y Nilis gritó, también he estado en el 7º estrato por un tiempo. Si puedo convertirme en un mago de orden medio en el primer semestre, recibiré una recompensa de la academia. Usted y Leguna miró a la hermosa y madura chica y tuvo que admitir que estaba algo tentado. Sin embargo, la intención asesina de Anelote era inconfundible. Las 2 bofetadas que acababa de recibir todavía latían dolorosamente, así que se armó de valor. No. Eres demasiado pequeño. Espera a que seas más grande. Entonces tienes un problema con las copas B. Esto es lo más grande que voy a conseguir. No digas que no te lo dije antes. Oye. ¿No estás malinterpretando intencionalmente mis palabras? Sintió que las cosas que enseñaban en la academia se habían vuelto cada vez más raras desde que llegó Angelista. ¿Qué le habían estado enseñando a su lindo Inie? ¿Qué tipo de cosas estaban aprendiendo en clase? Sin embargo, no podía decir que lo odiara. Anelote sonrió ante sus bromas. Inie, no estoy tratando de detenerte, pero debes esperar. Aún eres joven. Al menos espera hasta después de los 16 y, de lo contrario, esto podría afectar negativamente tu desarrollo. MMMMMH. La pequeña zorra gimió de mala gana. Se obligó a asentir, sin embargo, bien. Te escucharé, hermana Annie. Lo es. Muy bien. Definitivamente. Leguna asintió frenéticamente. Anelote le puso los ojos en blanco. ¿Ha surgido algo de su investigación? Su expresión se tornó sombría, pero las 2 marcas de palma frescas que ella había plantado en su rostro lo hacían lucir mucho más suave de lo que realmente era. Después de algunas dudas, decidió decir la verdad. Nada. No he localizado ni una sola pista sobre papá, al menos no en chino. ¿Crees que todavía podría estar en la zona del anochecer? Es posible, ella frunció el ceño pensativa. Ayúdame también a investigar la zona del anochecer, pero no dejes aquí. No hay problema. Él estuvo de acuerdo fácilmente ya que ayudarla era un hecho. Sin mencionar que Marolit simbolizaba mucho en Oke. Así que incluso Laruin se había puesto un poco ansioso por su desaparición. Esta vez no se le consideraría usar la oficina para su beneficio personal. No te preocupes, Annie. Pox es fuerte. Estará bien. Lo sé. Al menos, todavía está vivo. Puedo sentirlo. Capítulo 535. El Santo de la Espada encarcelado. El pequeño pueblo cerca de la frontera norte de Oke solía ser un asentamiento humano. Sin embargo, después de que Leguna mató al rey bárbaro Leg en las tierras altas del norte, se produjeron algunos cambios sustanciales. Una gran cantidad de humanos se alejó del norte, ya que su tierra no tan fértil sería donde los bárbaros del norte se asentaron más tarde. Como oquianos del norte, sabían quiénes eran los salvajes seres sensibles del norte. No eran diferentes de los animales con forma humana, por lo que la mayoría de los humanos optaron por dejar sus hogares hacia el sur, que también estaba afectado por la guerra. Laruin había apostado por el movimiento sureño de los bárbaros. Entre los pocos beneficios de la mudanza estaría Oke obtener una fuerza militar de élite que nunca antes había visto. Si lograban que los bárbaros se unieran a la guerra contra Stock, entonces la balanza se inclinaría a favor de Oke. Del mismo modo, sin la zona de amortiguación entre las tierras altas del norte y Oke, los bárbaros eran como una bomba de tiempo en el norte del imperio. Aparte del campo de batalla del sur, Laruin también estaba bastante preocupado por la situación en el norte.
Mientras que los bárbaros parecían comportarse bien por el momento y comenzaban a enviar a sus jóvenes al sur para pelear la guerra, Larwin no se atrevió a relajarse ni un poco. Como tal, no tuvo más remedio que pedir ayuda a cierta persona. Por $100, dijo el hombre de piel oscura y de mediana edad antes de reír y darse la vuelta. Hablaba dosrakiano, la lengua de los bárbaros, mientras hablaba con una mujer bárbara para comprarle un trozo de carne asada. Los bárbaros se estaban acostumbrando poco a poco a vivir como humanos. Estaban involucrados en la agricultura, la ganadería, los negocios, el comercio y, si bien su sociedad todavía parecía bastante primitiva, aprendieron bastante rápido con la guía de los humanos. El hombre sostenía la carne en la mano y no parecía tener prisa. Después de todo, era verano y la carne no se enfría tan rápido. Por no mencionar, y el hombre se rió impotente ante la idea de que el tipo no necesariamente se lo comería de todos modos. Aún así, era algo que tenía que hacer. El hombre cerró la bolsa de papel con la que guardaba la carne y salió del ruidoso mercado. Después de dejar a la multitud, sus pasos se aceleraron considerablemente. Sin embargo, esa descripción no era adecuada. El ritmo de sus pasos no cambiaba, todavía se movía al ritmo de un paseo casual, pero cada paso parecía cubrir una distancia de 5 metros. No es que sus piernas fueran cómicamente largas. Pero de alguna manera, simplemente cubrieron más terreno de una manera inexplicable. Gracias a su habilidad de movimiento única, pudo llegar rápidamente a las montañas. Se paró cerca de los bordes exteriores de las montañas, se aseguró de que nadie más lo siguiera y continuó rápidamente, llegando finalmente a una cueva en la mitad inferior de una montaña. La cueva no era tan profunda y no parecía extenderse más allá de los 100 metros. Sorprendentemente, había una jaula hecha de un material similar al jade blanco en el interior con una persona sentada dentro. ¡Guac! La persona encerrada dentro parecía bastante agitada al ver al hombre de mediana edad. Dio un paso adelante y pareció luchar contra la jaula, pero en el momento en que tocó las barras, brillaron de un blanco brillante y le hicieron retraer las manos con dolor como si se hubiera agarrado a barras de hierro al rojo vivo. Deja de luchar. Tu poder ha sido sellado por mis milagros divinos. Esta jaula también ha sido bendecida por mi señor, así que no hay forma de que puedas escapar, le aconsejó ante la patética vista del hombre encarcelado. Toei. Escupió y no dijo nada más. ¿Quieres tomar un poco? Abrió la bolsa de papel y dejó fluir la fragancia de la carne asada. Si bien los bárbaros no eran tan buenos cocinando, su carne asada estaba casi a la par de la de los humanos. Incluso si muero, no comeré algo que me traiga un perro, dijo fríamente la persona. Marolit, ¿por qué tienes que ir tan lejos? Suspiró al ver el estado actual del espadachín que solía ser tan guapo hasta el punto de que no tenía amigos. Simplemente siga lo que mi señor ha planeado. Él es benevolente y, si tu amo es tan bueno como ella dice que es, ¿por qué no viene y me deja ir? Marolit dijo, mirando a su captor, también has experimentado los años durante la guerra fundacional del imperio, Kevin. También entiendes lo que esto significa. Por el bien de la luz eterna y la paz, puedo aceptar pagar un sacrificio necesario. Mi señor me ha asegurado todo esto. No mentiría. ¿El sacrificio incluye tu vida? Respondió. Si es necesario, me encantaría ofrecérselo. Kevin no parecía estar fingiendo su devoción. Quería decir cada palabra. Pero no puedo. Marolit se puso de pie y quiso agarrarse de nuevo a los barrotes, pero decidió no hacerlo cuando recordó la luz que se apagaban. No soy como tú. No quiero besar el trasero de Piro. Tengo una familia, una hija. Ella vive en Melindor. No puedo dejar que sufra algún daño. Puedes sacrificar cualquier otra vida basura que quieras. No podría importarme menos, pero no dejaré que toques un pelo de la cabeza de mi hija. Annie tiene el pelo largo. Perder 1 o 2 mechones no es gran cosa. Kevin no parecía enojado por los insultos y se rascó la cabeza calva, como si estuviera lamentando su pérdida de cabello ante la mención de Anelote. Maldita sea, ese no era el punto. Muy bien, Marolit, cálmate. Después de los años de ser molestado durante el tiempo que estuvo en Melindor, Kevin se deleitó con la sensación de venganza que ahora sentía. No podía importarle menos si Marolit estaba maldiciendo o se molestaba con su mal humor. La vida de mi hija está en peligro. ¿Cómo puedes esperar que mantenga la calma? Marolit se agarró de nuevo a los barrotes solo para ser golpeada hacia atrás, llorando de dolor. Piro. Rugió al cielo. Pero el único Kevin respondió. La lanza errante miró al santo espadachín de la tormenta y suspiró. Viejo amigo, tu ansiedad no tiene sentido.
La voluntad de mi señor no debe ser vencida. Entonces, ¿qué preferirías que hiciera? Gruñó. Comer. Pasó la mano por los barrotes que sostenían la bolsa de carne. Las barras no brillaron ni reaccionaron. No lo haré. Apartó la mano de Kevin de un manotazo, pero sin poder, no hizo nada. Hazlo por el bien de Annie, dijo Kevin. Marolit se quedó paralizada. Incluso con el cuerpo de alguien en el Reino Santo, morirás sin alimento. Si quieres volver a ver a tu hija y poder protegerla, lo menos que puedes hacer ahora es sobrevivir. Marolit miró la carne en silencio antes de estirar su mano sucia para agarrarla. Lo devoró como un mendigo que ve carne por primera vez. El agua está detrás de ti, recordó. La cueva era bastante grande e incluso tenía un pozo profundo que parecía conducir a un manantial subterráneo. Aunque técnicamente era una salida, no era lo suficientemente grande para dejarlo pasar. Junto con el hecho de que había perdido sus poderes, esa ruta no era accesible para él. Puso la carne en el suelo y metió la cabeza en el pozo para beber como una fiera. Kevin parecía bastante dolorido al ver al santo espadachín de la tormenta en tal estado. Lo siento, amigo. Realmente te he hecho daño esta vez. Déjame ir si realmente lo sientes. Continuó devorando la carne sin contar con que lo dejaran salir. Sabes que eso es imposible. Y pronto terminó su comida. Se sentó contra la pared y miró su triste estado en su reflejo. Me veo tan jodidamente feo. Si te hubiera conocido con este aspecto en ese entonces, las cosas habrían resultado diferentes, Laulice. Kevin se sentó en una roca cercana y lo miró sin decirle una palabra. Kevin, dijo Marolit sin volverse, ¿por qué me salvaste? ¿No estabas tratando de seguir la voluntad de Piro? No fui en contra de la voluntad de Piro. Pero tenías una manera mucho más fácil de cumplir sus deseos. Si bien podría haber sido más fácil, no es necesariamente el mejor, se encogió de hombros. Solo elegí la forma que pensé que era mejor. ¿No me quieres muerto? Sí. Porque eres mi amigo. Amigo, aunque todavía no puedo estar a la altura de tu compañero de cama, Piro. Di lo que quieras. Simplemente no te quiero muerto, respondió con indiferencia, toda mi vida solo he tenido un rival digno como tú. No deseo que mueras tan fácilmente. Ah, no estás en condiciones de ser mi rival. Si no hubiera sido por Piro en ese entonces, está bien, lo admito, sonrió Kevin. No pensó que la brecha entre los dos se ampliaría tanto después de su última pelea hace 2 décadas. Frunció el ceño con insatisfacción, la batalla repitiéndose en su cabeza una vez más. Capítulo 536. Levántate, viejo amigo. No importa cómo lo viera Marolit, todavía lo trataba como a un amigo. Viejo amigo, si hubieras ganado esa pelea, ¿me habrías matado? No lo haría, dijo después de pensarlo un poco, ¿qué estás haciendo al mencionar esto? Me derrotaste, aunque tuviste la ayuda de un dios. Sí, si no tuviera la ayuda de mi señor, no sería rival para ti. Y hace unos 10 días, justo antes de que Leguna regresara a Melindor para vivir su vida feliz una vez más, Marolit llegó a su destino después de dejar solo a Darklight. Permaneció en la zona del anochecer porque quería buscar un elfo. El asesino del reino santo elfo oscuro, Wayerlis de Exadou. Estaba al pie de un volcán en la zona del anochecer. Volcanes vivos como ese eran bastante raros en ese avión. Si bien era bastante peligroso quedarse allí, un santo espada como él no estaría en peligro en absoluto. Llegó a un terreno vacío cercano y vio a Wayerlis. Ese elfo tenía una carpa instalada allí con algunas necesidades básicas diarias. Estaba encendiendo un fuego para cocinar la carne de unas bestias salvajes que cazaba en la zona del anochecer. Pensé que los elfos eran vegetarianos estrictos. Habló con tanta naturalidad que parecía que los dos habían vivido juntos en ese lugar durante bastante tiempo. Deberías saber que soy un cuarto de humano, dijo Wayerlis mientras miraba la carne asada. Sin mencionar que he vivido allí durante 2 décadas enteras. Estoy más que acostumbrado a los hábitos alimenticios humanos y la carne es un alimento básico para mí ahora. También me gusta bastante su sabor. Eres un elfo extraño, tú. El cuerpo de Wayerlis se puso rígido antes de que se volviera lentamente y mirara a Marolit con veneno. No te advertí que nunca, nunca me llames así. O si no que... dijo sin preocuparse en el mundo. Aunque la cara llena de cicatrices de Wayerlis fue suficiente para hacer llorar a una niña al verla, Marolit ni siquiera se inmutó. Deberías conocer mi balance final. ¿Por qué lo cruzaste? Nunca he tocado su línea de fondo. La mirada dura de su rostro desapareció. Recuperó la serenidad y dijo: solo quería lograr mis objetivos. ¿Qué longitudes vas a lograr?
Preguntó Marolit, reprimiendo su enojo. Fui a Starfall en ese entonces y entré en la base de Mount Shadow. Tus alquimistas todavía están investigando el asunto de la transferencia de regalos. ¿Sabes lo que eso significa? Por supuesto que sí. Mientras tenga éxito, se creará una nueva forma de poder nunca antes vista, respondió con indiferencia, y el poder es la herramienta más importante para mí para lograr mis objetivos. No te saldrás con la tuya. Como superdotado, tengo más derecho a hablar de esto que tú. Definitivamente no puedes controlar ese poder. No necesito que me digas eso. Pero, ¿quién dijo que yo sería el que lo controlaría? Sus labios se curvaron en una sonrisa desconcertante. ¿Qué? Marolit se congeló y procesó lo que dijo durante medio segundo. Pronto se le ocurrió un pensamiento que incluso a él le dejó helado. No me digas si se estremeció al pensarlo, pero a Yerlis no le dio tiempo para completarlo. Mordió un trozo de carne como de costumbre. El momento en que la carne llegó a la comisura de su boca fue el momento en que Marolit sintió más terror. Los ojos de Wayerlis brillaron cuando su figura desapareció justo frente a los ojos del Santo Espada. Inmediatamente después de eso, unas pocas ondas espaciales indetectables se manifestaron detrás de él. Logró reaccionar en el último segundo. Gritó y dejó que su ímpetu aumentara. La barrera azul desde el momento en que tomó la Vajra Palm de Bixby por Leguna se manifestó una vez más. Sonido metálico. Wayerlis sintió que su espada larga golpeaba el acero, pero sabía mejor que era todo lo contrario. Continuó aplicando fuerza y pagó el costo de salir del sigilo por un corte mortal. ¡Guará! Maroli gritó, pero aún así logró rodar hacia adelante con agilidad. Para cuando encontró una base firme una vez más, ya tenía a Azure Flash en la mano. Ocurrió en una fracción de segundo. El trozo de carne que sostenía Wayerlis solo cayó al suelo después de que Marolit se levantó. Miró al elfo tranquilo y le preguntó: ¿cuál es el significado de esto? ¿Qué quieres decir con que no lo usarás? ¿Todavía estás colgado de ese problema incluso ahora? Dijo burlonamente, ¿no crees que podría haber estado tratando de meterme contigo diciendo eso? Tú que, en ese instante, supo que no era el momento de pensarlo detenidamente. Había un asesino del Reino Santo del que tenía que cuidar. Wayerlis volvió a entrar en sigilo en el momento en que Marolit abrió los ojos en estado de shock. Mientras era el maestro de Leguna, su estilo era completamente diferente al suyo. Leguna era un experto en el sigilo, el disfraz y el asesinato, pero con el paso de los años llegó a comprender que la destreza en el combate era de veces la única solución a sus problemas. Con Host of Darkness, Shadow Blink y Shadow Edge, era más que capaz de enfrentarse a la mayoría de los enemigos. Para él, el sigilo y el asesinato eran solo herramientas complementarias en lugar del núcleo de su arsenal. Sin embargo, Wayerlis era diferente. Debido a ciertas razones, centró todos sus esfuerzos en perfeccionar sus habilidades de emboscada y asesinato. Trató de perfeccionar el arte de matar con un cuchillo por detrás, por lo que rara vez se enfrentaba a la gente de frente. Incluso en una pelea prolongada, encontraría formas de mantenerse en la oscuridad para eliminar al enemigo de formas poco convencionales. Marolit no entró en pánico después de verlo desaparecer. Aunque Wayerlis lo conocía bien, eso iba en ambos sentidos. Sabía que el elfo siempre buscaría el golpe más crítico, pero no pudo evitar reírse burlonamente a ese pensamiento. Hace 2 décadas, eras simplemente un cobarde que solo se escondía en las sombras. ¿No has cambiado un poco desde entonces? Ni siquiera eres lo suficientemente valiente para enfrentarte a tu enemigo. No es de extrañar que hayas vivido el resto de tu vida en las sombras. Inmediatamente después de decir eso, Wayerlis Waveblades vino por él. En un instante, ejecutó el movimiento 8 veces desde todas las direcciones con su objetivo en el centro. Marolit se levantó de un salto para evadir el golpe y aterrizó sobre una gran roca. En ese entonces, acepté los strikes porque temía que Annie saliera lastimada. ¿De verdad crees que no tenía un contraataque para ese movimiento tuyo? Wayerlis no respondió. No había ni el más mínimo rastro de él. Solo parecía que Marolit estaba saltando y chillando como un loco. Las peleas con Wayerlis siempre parecían extrañas. No puedo verte ni sentirte. Es como si no existieras, dijo Marolit tranquilamente. Bueno, ¿cómo atacarías entonces a un enemigo inexistente? Pensó a cierta distancia de Marolit. En ese entonces, de hecho, tomaste prestado ese tipo de poder y te abriste paso para convertirte en un santo. Pero, eso también se ha convertido en un grillete que limita tu crecimiento. Hoy, te mostraré cómo es un verdadero santo. Miró su espada azul y murmuró:
Levántate, mi viejo amigo. Hoy, una vez más formaremos un equipo para matar a nuestro enemigo. Y pasaron unos minutos y no pasó nada. Azure Flash todavía se veía como antes, como si nada hubiera cambiado. ¿Azure Flash perdió su poder? Wayerlis pensó con vacilación. No sabía si debería aprovechar esa oportunidad para darle a Marolit un corte. Pero la idea de su aterrador poder le hizo decidir luchar de forma más segura. Era una pelea que tenía muchas posibilidades de ganar. No era necesario correr ese tipo de riesgo. Marolit se rascó la cabeza molesto, miró su espada y se golpeó la cabeza. Maldita sea, de hecho usé el encantamiento equivocado, fue solo una diferencia de palabra. Azure Flash, eres muy quisquilloso, ahora tengo que decir algo tan vergonzoso por segunda vez, ejem. Despierta, mi viejo amigo. Esta vez, es realmente tu momento de brillar. Wayerlis observó con la mandíbula abierta mientras Azure Flash zumbaba como un avispón antes de que comenzara a cambiar. El brillo de la espada comenzó a cambiar de un tinte más verdoso a uno con más azul, como el nombre de la espada implicaba. Este era el verdadero estado del arma divina, Azure Flash. Capítulo 537 El ataque sorpresa del paladín. Cuando Marolit levantó la espada en alto, Wayerlis sintió que el hombre tenía suficiente poder para aplanar el mundo entero. Wayerlis. Gritó con su ímpetu, te mostraré cómo luchan los verdaderos santos. Esta vez, no olvidó el encantamiento. Tiembla, Azure Flash. La espada dejó escapar un brillo azulado inmediatamente después de escuchar la llamada de su maestro. Wayerlis cerró los ojos de dolor y supo que la luz provenía del ímpetu de Marolit enfocándose en la espada en masa. Con un ímpetu como el suyo, maldita sea. Se escapó un poco demacrado y logró esconderse detrás de una roca que pesaba decenas de toneladas justo antes de que cayera el golpe. ¡Boom! El cielo se estremeció y la onda expansiva borró todo a su paso antes de disiparse. Wayerlis salió de detrás de la roca. Si bien parecía bastante golpeado, no sufrió heridas reales. La roca que lo había protegido se había roto en algunos pedazos diferentes, y los cortes a través de ella eran perfectamente lisos. La parcela de tierra en la que los dos habían estado parados se volvió completamente desolada. Parecía como si algo hubiera explotado allí. Sin embargo, sabía que no se trataba de una explosión. La vista fue provocada por los cortes generados por el ímpetu de Marolit. Razor Impetus fue uno de sus dones como rompevientos. Su ímpetu tenía un impecable poder de corte como resultado de soportar el aspecto del viento. Por eso podía dañar a otros solo con su voluntad y nunca temía a los magos. El regalo también aumentó su rango de ataque a decenas de metros de distancia. A pesar de que no podía rivalizar con los cientos de metros desde los que los magos podían atacar, era increíblemente amenazante para un espadachín poder atacar con un alcance así. Marolit reguló su respiración mientras caminaba hacia Wayerlis. Sabía que si bien el movimiento era bastante impresionante, no dañaría fácilmente a otro santo como él, ni siquiera a uno débil. Un golpe hermoso, elogió, no pensé que pudieras atacar todo dentro de un cierto rango de esa manera. Soy muy inferior a ti en términos de comprensión del poder. Esta es tu última oportunidad, Wayerlis le apuntó con la punta de su espada. Dime qué diablos está pasando y qué estás planeando. ¿O qué? Preguntó sin preocuparse en el mundo. O te detendré, incluso si eso significa matarte. ¿Detenerme? Jajaja, y si crees que puedes, puedes intentarlo. No me dejas otra opción. Cargó hacia adelante y balanceó Azure Flash a pesar de que todavía estaba a 8 metros de Wayerlis. Una corriente azul de ímpetu se lanzó hacia adelante. Parecía semilunar como las espadas de viento que los magos podrían usar, pero Wayerlis sabía que era infinitamente más amenazante que esos hechizos de bajo nivel. Desapareció antes de que conectara la barra. En su búsqueda de la técnica de asesinato definitiva, había desarrollado una visión especial para una habilidad única. Pudo crear una capa con su ímpetu cuando de repente aceleró, pero era una capa que podía romperse fácilmente. Solo podría mantener el sigilo temporalmente mientras se movía a gran velocidad. Pero un asesino a su nivel desapareciendo durante medio segundo era lo suficientemente mortal para la mayoría de la gente. Cargó contra Marolit. Si bien no estaba seguro de poder enfrentarlo en combate cuerpo a cuerpo, mantener una gran distancia solo lo haría recibir golpes de manera pasiva. Sonido metálico. Cruzó espadas con él por un instante e hizo una mueca de dolor cuando una fina línea roja apareció en el lado izquierdo de su rostro. Sin embargo, no se molestó en tomar nota de ello. El impulso de la espada de Marolit vino a por él una vez más.
Hizo una maniobra evasiva a una velocidad vertiginosa, pero una fuerte ráfaga lo golpeó en la dirección en la que iba y se arremolinaba a su alrededor. Este fue otro de los regalos de Marolith, Wind Control. Podía cambiar el estado del aire que fluye según su voluntad dentro de un radio de 100 metros. Su dominio de este don ya estaba en su apogeo. Control del viento, ¿eh? Era consciente de los trucos que el Santo Espada tenía bajo la manga, así que no entró en pánico en lo más mínimo. Se rindió en la dirección inicial en la que viajó y giró en la dirección opuesta paralela a la del viento. Pero Marolith predijo su próximo movimiento. El elfo sintió que el viento se transformaba en una gran mano y lo agarraba. Era como si el aire se hubiera solidificado. De hecho, puede comprimir tanto el aire. Capturado, finalmente comenzó a revelar una mirada de pánico mientras trataba de lanzar su ímpetu hacia afuera para liberarse. Ni siquiera pienses en correr. Marolith pateó el suelo y la roca a su lado se desmoronó en 1000 pedazos. Su cuerpo se disparó hacia Wyerlis atado como una flecha mientras empuñaba a Azure Flash en su mano derecha. La luz que soltó la espada parecía un corte azul en el aire. Alguien lo suficientemente cerca podría ver el espacio mismo oscurecerse y distorsionarse alrededor de la hoja. La gran fuerza fue suficiente para destruir la estructura del espacio, pero fue diferente de los efectos del corte espacial de Leguna. Solo podía usarlo debido a que Licteater absorbía esa habilidad. Si el espacio fuera un cuadro, Leguna podría rasgarlo con el cuadro en la mano. Sin embargo, por la misma analogía, Marolith era un personaje de la pintura que podía destrozarla desde dentro. Un guerrero adecuado no solo necesitaba tener una gran fuerza, sino también comprender las leyes planas. Una vez que un mortal adquiere suficiente comprensión de una de esas leyes, alcanzaría la divinidad y ascendería al reino de las deidades. Si matarte puede acabar con tus pequeños planes en su infancia, estaré más que contento de hacerlo. Tal era la determinación que tenía Marolith. Reunió su ímpetu y blandió su espada para crear una hoja de impulso de 10 metros de ancho. Wyerlis acababa de liberarse del agarre. Se dio la vuelta rápidamente y vio la hoja de impulso a solo unos centímetros de él. De repente, una lanza de madera destartalada cayó del cielo con una luz dorada detrás. Parecía una estrella fugaz caída. Auge. La lanza aterrizó de lleno frente a Wyerlis antes de lanzar un escudo dorado de luz de 2 metros de ancho frente a él justo antes de que la hoja de impulso chocara. Sin embargo, el golpe de pleno poder del Santo Espada de la Tormenta no sería tan fácil de anular. El escudo dorado se hizo añicos medio segundo después, pero fue tiempo suficiente para que él escapara del destino de ser dividido en dos por el corte. Se volvió horrorizado. El poder de Marolith estaba fuera de serie. La hoja de impulso se había hundido en la montaña detrás de él y había cortado tan profundo que no podía decir qué tan lejos llegaba. Sin embargo, Marolith no tuvo tiempo de maravillarse con eso. En el momento en que la lanza aterrizó, un gigantesco martillo de luz apareció detrás de él. Se dio la vuelta después de notar la luz brillante justo a tiempo para ver cómo el martillo se derrumbaba. One. Lo bloqueó con ambas manos sosteniendo a Azure Flash. Aún así, no estaba completamente ileso. Ese golpe repentino había sacudido sus entrañas. Tosía sangre sin parar. Akak, tos, el martillo desapareció después de que se agotó su poder y dejó solo un cráter de 10 metros de ancho. Miró hacia arriba y vio al hombre calvo y de piel oscura saltar desde el acantilado. He lanzado un ataque sorpresa en nombre de la luz sagrada, dijo Kevin con increíble vergüenza. Capítulo 538 2 contra 1 PFFFT. Tos, tos, Marolith escupió 2 bocados de sangre. El martillo del juicio contenía el poder divino del dios Sol. Si bien no era una gran cantidad, cada ápice de poder divino podría deformar las leyes planas. Por eso el cuerpo aún mortal de Marolith sufrió tanto daño. Ese nivel de daño también era algo que los milagros divinos o las técnicas de curación humana no podían curar fácilmente. Uno solo podía confiar en la propia capacidad de regeneración para recuperarse. Infundir poder divino en sus ataques fue la parte más aterradora de la sagrada lanza errante. Kevin era un devoto de Pyro y también su guerrero más fuerte en el reino de los mortales. Por eso el dios Sol le dio a su guerrero un trato especial. Kevin, Marolith escupió otra bocanada de sangre y miró al que lo atacó. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué eres tú? Podrías haberme dejado en paz. No moriría por eso. Si hubieras usado la lanza sagrada del sol en este momento, la batalla habría terminado hace mucho. Wyerlis apareció junto a Kevin y se quejó. Parecía que estaban confabulados entre sí. Kevin frunció el ceño y lo ignoró.
Si bien era un paladín humano, su piel oscura encajaba sorprendentemente bien con el entorno oscuro de la zona del anochecer. Desde la distancia, incluso parecía un poco similar a un elfo oscuro. Marolic miró a la lanza errante solo para verlo inclinarse profundamente ante él. Lo siento, amigo mío, esta no era mi intención. Entonces, ¿por qué emboscarme así? Preguntó sombríamente. Sabía que Kevin siempre había sido un incorruptible Goodit Washoes, por lo que, a menos que fuera absolutamente necesario, no había forma de que luchara de manera clandestina, especialmente contra un amigo que conocía desde hacía décadas. Tuve que responder a la llamada de mi señor. Él te prohíbe revelar lo que sabes al mundo, aunque, ni siquiera yo sé qué tipo de secreto es ese. ¿Sabes lo que está haciendo Bayerlis? Gritó con los ojos inyectados en sangre, va por mi dog. Kevin entrecerró los ojos al escuchar eso. Se volvió hacia el asesino elfo. ¿Es eso cierto? No necesitas saber tanto. Como los dos no se llevaban bien en primer lugar, no se molestó en ser educado. Perezosamente, dijo. Ya que Piro te pidió que hicieras eso, solo sigue sus instrucciones. Si tienes alguna otra pregunta, pregúntale a tu señor. Una mirada de enojo apareció en su rostro. Esto no era lo que tenía la intención de que sucediera. Si bien las locas travesuras de Marolith siempre lo molestaban mucho, odiaba aún más al insidioso elfo. Si tuviera la opción, no habría elegido ayudarlo. Sin embargo, tenía razón. Estas eran las órdenes de Piro, así que tenía que seguirlas. Su dios no podía estar equivocado. Creía que la misión de Piro era producir la luz y la justicia suprema si llegaría el momento de demostrar su grandeza y benevolencia. Sin embargo, tenía bastante curiosidad por saber cómo un mortal como Bayerlis logró convencer a una deidad. De hecho, incluso Bayerlis tenía curiosidad por saber por qué Piro se molestaría en ayudarlo. El dios fue quien se acercó a él sobre el asunto en primer lugar, pero no sabía qué objetivos podría tener. Pero como se alineaba con sus objetivos, realmente no le importaba. La ayuda de un dios siempre fue bienvenida. Marolith se limpió la sangre de la comisura de la boca y se puso de pie. Miró a Kevin y lo insultó. Perro de Piro besador de pies. Si besar tus pies puede traer paz y justicia eterna, yo también lo haría, admitió Kevin. Entonces ven. Levantó su espada y apuntó a su adversario. Hace 2 décadas, no eras mi pareja, y ahora no será diferente. En una pelea 1 contra 1, ninguno de nosotros definitivamente no podemos igualarlo, dijo Bayerlis con una elegante sonrisa, pero ¿y si fueran 2 contra 1? Kevin extendió su mano y la lanza de madera volvió a su mano. Lo sostuvo frente al asesino y dijo. Usar un ataque sorpresa ya es suficientemente humillante para mí. Al menos dame la oportunidad de enfrentarlo de manera justa. ¿Pedir un duelo justo después de haberlo herido tan gravemente? Parece que su honor tiene un precio bastante bajo. Aunque avergonzado, Kevin no retrocedió. Siéntete libre de hacer lo que quieras. Pero no puedo prometerte que no atacaré. Dio un paso atrás y desapareció. Usa tu verdadera forma, Kevin. Sabes que no tendrás ninguna oportunidad de pelear conmigo a medias. ¿No has aprendido nada de humildad en las últimas 2 décadas? Kevin suspiró y una luz dorada salió disparada de entre sus ojos y cubrió todo su cuerpo. Su forma se transformó cuando la luz lo cubrió. Llevaba una túnica vieja y andrajosa y no se veía diferente a un caballero repudiado por un noble. Pero en el momento en que la luz lo cubrió, apareció una armadura dorada hermosa más allá de toda descripción. Cada escala de la armadura estaba grabada con densos sigilos. Esas eran oraciones para alabar a Piro en escritura divina. Conectados juntos, esos sigilos formaron una formación divina completa que podría aumentar en gran medida la eficiencia de canalización del poder de Piro. En el nombre de la luz sagrada. Levantó la lanza en su mano. Parecía de madera, vieja y agrietada, pero una vez que la luz dorada la cubrió, recuperó su forma original. Era una lanza tan elegante que ningún caballero la miraría con envidia. Solo por su apariencia, incluso los nobles lo anhelarían. Si no fuera por lo oscura y calva que te ves, apuesto a que las chicas estarían sobre ti. Fuom. Kevin pateó el suelo y provocó que se agrietara mientras disparaba hacia Marolith como una bala de cañón. Venga. Marolith también cargó y los dos santos chocaron como dos estrellas fugaces. El gran impacto hizo que todo el volcán temblara. Kevin fue enviado volando de regreso demacrado mientras se estrellaba contra la montaña. El humo se elevaba solo por el impacto. Marolith, por otro lado, retrocedió unos pasos y usó un control para estabilizarse. Tenía la ventaja obvia en su breve intercambio.
Levitó en el aire con su regalo y miró al paladín humeante antes de cargar. Luz sagrada, defiende a tu guerrero. Kevin gritó su encantamiento e hizo que su armadura brillara. Un escudo sagrado formado por la luz más pura apareció en su mano izquierda. Te mostraré cómo corté la luz. La velocidad de Marolita aumentó pocas veces hasta niveles supersónicos. Rodeó a Kevin y se lanzó a una incesante diatriba de ataques. Con Wind Control impulsándolo, logró un nivel de movilidad en el aire que ni siquiera los magos podían igualar con los hechizos de vuelo. Kevin bloqueó los ataques desesperadamente con su escudo. La velocidad de Marolita había alcanzado niveles nunca antes vistos e incluso un santo como él apenas podía defenderse. Si el escudo de luz no hubiera sido ingrávido, Kevin no habría podido seguir el ritmo. Los constantes ataques formaron una red de muerte. Los terrenos de la montaña a 100 metros alrededor de Marolith fueron devastados por su ímpetu. Si alguien más estuviera allí para presenciarlo, no tendrían ninguna duda de que podría convertir todo el volcán en una pila de rocas en poco tiempo. La luz azulada se desvaneció un poco y Kevin aprovechó su oportunidad. Canalizó su ímpetu en su lanza y la lanzó hacia Marolith. Marolith apretó los dientes y siguió adelante. Sabía que Kevin tenía mucha más resistencia que él y, en primer lugar, el santo ímpetu podía sostenerse por más tiempo. Así que decidió que derrotaría a Kevin incluso si eso significaba lastimarse. Sin embargo, una espada larga se disparó hacia la cintura baja de Marolith. La espada de Weyerlis llegó silenciosa y letalmente como una serpiente. Como luchador del Reino Santo, Weyerlis no tenía movimientos llamativos como los otros dos. En cambio, cuanto más competente se volvía, más imperceptibles eran sus movimientos. Aplastar. La espada le atravesó la costilla izquierda y se estremeció de dolor. Pero antes de que pudiera reaccionar, la lanza sagrada se estrelló contra su pecho desde un costado. Sintió que su corazón sufría una gran tensión y escupió aún más sangre antes de volar incontrolablemente y aterrizar pesadamente en el suelo. Capítulo 539. El pasado de Sword Saint. Kevin solo notó el ataque de Weyerlis un momento después. Había querido retirar el poder de su lanza, pero era imposible dado que había estado luchando al máximo. Su estocada golpeó a Marolith en el pecho. No podía decir si resultaría gravemente herido por ello, pero reconoció que él mismo no podría permanecer consciente e ileso después de recibir su propia estocada. Si golpeaba el corazón, posiblemente incluso podría morir. Por eso estaba furioso con el ataque de Weyerlis. Se agarró al pecho de Weyerlis y rugió. ¿Por qué? ¿Podrías haber tomado el corte de Marolith? Respondió sin siquiera esperar a que terminara. Kevin guardó silencio. Sabía que probablemente no podría haberlo hecho. La intervención de Weyerlis fue necesaria. No te aferres demasiado a tus valores humanos de orgullo o virtud. No valen ni un centavo antes de Piro. Weyerlis agarró la mano de Kevin y lentamente aflojó su agarre. El elfo pareció deleitarse con la duda de Kevin. Claro, puedes luchar contra Marolith solo para mantener tu honor y orgullo, pero es mejor que estés listo para ser eliminado y fallarle al dios Sol. Debes saber que no eres su rival. Kevin seguía sin hablar. Pero cualquiera que pudiera ver su rostro podría darse cuenta de lo abatido que estaba. Está bien, todavía no está muerto, dijo después de disfrutar un poco más la expresión de Kevin. Ahora es el momento de atarlo. No olvides que estas son las órdenes de Piro. Kevin no respondió y sostuvo silenciosamente su lanza mientras miraba al hombre al que había caído. Marolith luchó por levantarse. No parecía ni remotamente humano, ya que estaba cubierto de sangre fresca que emanaba de su cuerpo. Cualquier médico se maravillaría por el hecho de que todavía estaba vivo después de perder tanta sangre. Ese tipo aún podía permanecer consciente y ponerse de pie a pesar de todo eso. Toei. Escupió un bocado de flema, sangre y trozos de tripa. La mano que sostenía a Azure Flash temblaba, no, todo su cuerpo lo hacía por las graves heridas y una sensación de miedo que nunca antes había mostrado. Va a resultar así de nuevo y pensó. Recordó su pasado y pensó en la mujer, la única persona que significaba algo para él. Era una historia cliché, pero a él personalmente le pareció bastante romántica. En ese entonces, acababa de convertirse en el santo espada del continente. Siendo guapo y poderoso, sin mencionar caballeroso como los caballeros tan a menudo representados en las novelas, Marolith era el amante soñado de todas las mujeres. Tenía un aire que los volvía locos. Era fuerte, salvaje, elegante, guapo y lujurioso. No sabía con cuántas mujeres se había acostado.
Todo lo que recordaba era que era un semental salvaje, perpetuamente rebosante de deseo y la capacidad de satisfacerlo. Mientras quisiera, podría hacer que montañas de mujeres se metieran en sus sábanas. Sin embargo, nunca se había enamorado realmente de ninguno de ellos. Vio a las mujeres como nada más que salidas para sus antojos, no tan diferentes de su mano derecha. Tampoco había dejado que ninguna mujer tuviera a su hijo. Pero todo eso había cambiado cuando la conoció. Había sido cantante, quizás la mejor de todo el chino. Pero nunca había mostrado su rostro a nadie. Llevaba puesta la máscara incluso cuando conoció al emperador de la única nación del continente. Según la noble rumorología, ella había jurado que solo mostraría su rostro a su amado. Nadie más sabía cómo era ella. A pesar de eso, se ganó el corazón de Marolit. Incluso sintió que la amaba. No, no era solo su voz. Ella tenía el mismo color de cabello raro que él tenía, azul hielo. Era la primera vez que conocía a alguien con cabello como él y solo reforzó la sensación de que ella era su compañera destinada. El famoso santo de la espada comenzó a cortejarla. Si ves mi cara, ya no me amarás, le dijo. Pero él no cedió. Hizo todo lo posible para convencerla y persuadirla y finalmente lo logró. La mujer, enamorada, se quitó la máscara. Cuando finalmente vio el rostro con el que había soñado tantas veces, se sintió invadido por una excitación loca y una ira insoportable. Se alegraba de haber acertado. La mujer que amaba tenía el rostro más hermoso para combinar con su encantadora voz y figura. Incluso su personalidad era perfecta. Era elegante y orgullosa, pura y gentil al mismo tiempo. Ella era la mujer perfecta, perfecta para él. Ese rostro, el que veía escondido detrás de lo que veía frente a él ahora, lo fascinaba, pero lo que se escondía detrás lo enfurecía más allá de lo que jamás había sentido. Su belleza fue destruida por 1000 cortes. Cicatrices rojas cubrían su rostro como una telaraña. Cuando lo vio, sintió como si estuviera mirando la muñeca de porcelana perfecta, después de que se hubiera estrellado contra el suelo una docena de veces. ¿Quién podría hacerle algo tan cruel? Después de su incesante interrogatorio, sintió que él tenía derecho a saber, así que se lo contó. Nació en una familia bastante normal como hija de un propietario de un gremio comercial. Si bien su familia no era rica ni poderosa, lo hicieron bastante bien y disfrutaron de una vida decente. Pero un día, Gilroan puso su mirada en ella. Entonces el imperio comenzó a amenazar al gremio de su familia. Su familia finalmente se arruinó y la llevaron al palacio del emperador como esclava. La quería como camarera y esclava de cama. A pesar de toda la crueldad que había usado para atraparla, no tenía la inclinación de obligar a las mujeres a acostarse con él. Prefería destruir lentamente sus mentes y hacer que le suplicaran que hiciera el acto, que le suplicara que los dejara acostados en su cama. Sin embargo, era mucho más terca que cualquier mujer que hubiera conocido antes. Ella nunca se rindió. Finalmente, usó toda su paciencia y le exigió que durmiera en su cama una noche. Pero ella lo rechazó de nuevo, y él arruinó su rostro por eso. Si no le iban a permitir poseer su belleza, nadie lo haría. Ustedes, las mujeres, solo son buenas para su rostro. Quiero ver cómo sobreviven después de que lo arruine. ¿Crees que habría un tonto en este mundo al que no le importará cómo te ves? Le dijo en ese entonces. Ella mantuvo su orgullo y se negó a ceder. Ella exigió ser vendida a un gremio comercial y firmó un acuerdo para convertirse en cantante, eligiendo vender su talento en lugar de su cuerpo. Finalmente, sus dotes musicales una vez más conmocionaron al mundo de los nobles. Poco a poco, confió en su talento para asegurarse un lugar firme para ella en este mundo y llegó a conocer a Marolit. No era difícil imaginar cómo reaccionaría alguien como él después de escuchar esa historia. En ese momento también fue cuando el emperador fundador de Oke, el duque Mellin, lanzó la guerra por la independencia. Se unió al bando de Oke en la guerra sin dudarlo y se convirtió en su santo patrón. Luego vino la independencia de Oke. No podía matar personalmente a Gilroan, pero podía tomar la mitad de su imperio. Había querido pasar el resto de su vida en paz con su amada. Pasaron varios años de felicidad, pero poco a poco llegó a despreciar su rostro, no porque fuera feo, sino porque le recordaba lo horriblemente que el emperador la había tratado cada vez que lo miraba, y cómo no podía. No mates al bastardo por eso. Su mente se centró en las bellezas de varios nobles con los que se había acostado a lo largo de los años, en los cientos de mujeres que fueron bendecidas con una belleza que su amada nunca tendría. El más mínimo indicio de decepción en su rostro lentamente comenzó a mostrarse en su rostro. Sin embargo, su esposa parecía ajena a ello.
O eso, o lo consideraba una parte inevitable de cualquier relación que tenía y simplemente lo aceptaba. Sin embargo, Marolit fue menos tolerante y comenzó a frecuentar los burdeles locales. Al principio tuvo mucho cuidado de ocultar sus visitas, pero pronto se volvió bastante descarado y abierto con ellas. Incluso volviéndose descuidado con sus excusas. Una de sus excusas favoritas era que estaba teniendo conversaciones sobre magia con Mir. Su esposa ni siquiera insinuó que ella podría saberlo, así que él continuó retozando sin preocuparse. Sin embargo, todo su mundo se vino abajo cuando nació su hija. Estaba arando los campos mientras su esposa daba a luz. Un criado tuvo que informarle del nacimiento de su hijo a la mañana siguiente, cuando vinieron a buscarlo al burdel. Lleno de alegría por la noticia, regresó rápidamente a casa. Irrumpió jovialmente por la puerta, para encontrar a su esposa muerta en el suelo en un charco de sangre. Se suicidó tan pronto como estuvo segura de que su hijo estaba vivo y bien, cortándose la garganta. Si el charco de sangre alrededor de su cuerpo no fuera suficiente, la mitad de la habitación estaba cubierta de sangre, ya que había salido de su cuello. Recogió la carta que ella le había dejado, su alma ya no estaba en su cuerpo. Ella había sabido de sus juegos, de su odio por su apariencia, de todo desde casi el principio. Los mismos rasgos que le permitieron continuar negándose al emperador le impidieron decírselo o mostrar cualquier signo de su conocimiento. Ella pudo haberlo amado mucho, pero no iba a pelear con él por sus afectaciones. Ella nunca había luchado por ningún hombre, y no iba a luchar por él, ciertamente no con él por él. En cambio, trató de recuperar su lealtad de la misma manera que los había ganado en primer lugar. Con su gentileza, virtud y tolerancia. Sin embargo, no podría haberle importado menos nada de eso. Su tiempo con su esposa solo se fue acortando a medida que pasaban los años. Incluso comenzó a tratarla como a una sirvienta en lugar de a su amada esposa. Ni siquiera la felicitó, ni se emocionó de ninguna manera cuando ella le anunció que estaba embarazada. Esa había sido la gota que colmó el vaso. Sin embargo, se aferró por el bien de su hijo por nacer, pero terminó con su vida tan pronto como supo que el niño estaba sano y salvo. Condujo las tijeras con las que durante tantos años había remendado la ropa de Marolit y se desgarró la garganta con ellas. No pensé que Gil Rohan lo adivinaría bien. Estoy seguro de que se reirá de mí cuando se entere de mi muerte en la capital del milenio. A Marolit se le rompió el corazón una vez que leyó la última línea de su carta. Era peor que el hombre al que tanto despreciaba. Seguro, el emperador le había destrozado la cara, pero él, Marolit, le había destrozado el corazón. Capítulo 540. Dedicación del padre. El nombre de la mujer era Laulice, la madre de Anelote y la única mujer que Marolit había amado. Incluso cuando estaba jugando con las mujeres a sus espaldas, todavía la amaba solo a ella. La había perdido. Finalmente y para siempre, y ningún arrepentimiento en el mundo podría reunirlos. Se sentó, aturdido, frente al altar que ella había hecho de su dormitorio durante toda la noche. Cuando salió a la mañana siguiente, su característico cabello azul hielo era plateado. Había perdido 20 años de su juventud en una sola noche. Envió a Anelote lance con Wyerlis antes del atardecer ese mismo día. Odiaba la cosita. Su llegada a la existencia fue lo que empujó a su esposa al límite. Si ella nunca hubiera quedado embarazada con el pequeño tumor, entonces él nunca podría haber dejado de mostrar una reacción, y su esposa nunca habría sido empujada al límite. Su nacimiento también fue el paso final que su esposa dio antes de suicidarse, por lo que todo fue culpa suya. Casi la había estrangulado un par de veces durante la noche, pero no pudo hacerlo. Por mucho que la odiara, ella llevaba la sangre de su madre, la única sangre de su amada que aún no se había derramado corría por las venas del pequeño tumor. No podía decidirse a derramar más cuando tanto ya había manchado su casa. Sin embargo, no podía mirar el tumor, así que la envió lejos, tan lejos como pudo. Un par de años después se dio cuenta de lo estúpido que había sido la mudanza. Su esposa probablemente había dejado a la niña allí como una forma de expiar lo que le había hecho, pero la había despedido porque ella le recordaba sus fracasos como marido, sus defectos como hombre. Al despedir a la niña, él estaba huyendo de sus pecados. Era él huyendo del dolor que había causado, del daño que había causado y de las responsabilidades que tenía que asumir como resultado. Si traicionar el amor de su vida por las mozas fue su primer error, entonces despedir a su hija, su única oportunidad de redención, fue el segundo. No se atrevió a actuar en su epifanía.
Había pasado demasiado tiempo desde que había despedido a la niña, ella había crecido demasiado y se preguntaba dónde había estado su padre, por qué la había despedido, qué había hecho ella mal para provocar su odio y desdén. Y no podía enfrentarse a ser despreciado por la única sangre que quedaba de su amado. Era un cobarde, finalmente se admitió a sí mismo. Un cobarde de la piel a la médula, del cabello a la uña del pie. No había una sola célula valiente en todo su miserable cuerpo. Fueron necesarias las acciones del ojo contra su hija para obligarlo a finalmente enfrentarse a la chica que era su hija. Aunque él no sabía en ese momento si alguna vez se vería a sí misma como tal. Ciertamente no la culparía si nunca lo hiciera. Lo único que temía más que su desprecio, sin embargo, lo único, era no tenerla en absoluto. Se parecía demasiado a su madre. Nunca había visto la cara adecuada de su esposa, pero sabía que su hija era su viva imagen a la misma edad. Tenía varios órdenes de magnitud más fría que su madre, pero su mirada tenía la misma elegancia, el mismo orgullo. Incluso había confundido a la niña con su madre la primera vez que la había visto de nuevo. Afortunadamente, su mente rectificó el error en los pocos momentos antes de agregar incestuoso a su lista de rasgos de carácter. Cuando finalmente decidió involucrarse más en la vida de su hija, tras bambalinas como había planeado inicialmente, notó un pequeño mono irritante aferrado a ella como una mascota demasiado entusiasta. Casi había matado a la pequeña mierda en varias ocasiones, pero tenía la desagradable idea de que a su hija no le disgustaba del todo el mono. No quería arriesgarse a ofenderla ni siquiera en el momento en que ella estuviera realmente enojada con él por aliviarla de la plaga, así que aprovechó la posibilidad de que se pelearan para llevarla de regreso a casa. Sin embargo, la pequeña mierda no se daría por vencida y, por mucho que sospechara que le había pasado a su hija, creció en él. Sin embargo, el crecimiento no se debió al mono, sino a la niña que lo acompañaba, la semielfa llamada Eirin. El rostro de Laulice estaba a continentes de ser atractivo, pero Eirin estaba a mundos de distancia. Estaba tan desfigurada que incluso Marolit, que había vivido con una mujer desfigurada durante varios años de su vida, se estremeció cuando la vio por primera vez. Sin embargo, a diferencia de cómo había tratado a su esposa, el pequeño mono no podía ser más tierno con el patito feo. Cuando Marolit había amenazado al patito, el mono incluso se atrevió a interponerse entre los dos, a pesar de saber que no podía lograr nada con el gesto y el resultado sería exactamente el mismo sin importar lo que hiciera. El pequeño de mierda había estado cortejando a su hija, a su genio, a la belleza de una hija por quien incluso el primer príncipe de Oke deseaba, pero eso no fue suficiente para él. Incluso el lindo y rápidamente maduro Inilis no fue suficiente además de Anelote. Marolit había estado más cerca de matar el tumor cuando escuchó que estaba cortejando a varias mujeres además de su propia hija, más cerca de lo que jamás admitiría. Dicho esto, a pesar de tener una belleza en su bolsillo y otra que eventualmente podría conquistar, aunque Marolit inicialmente había sospechado que le tomaría la mayor parte de su vida hacerlo, si alguna vez lo lograba, seguía siendo leal, si lo que estaba haciendo en verdad podía llamarse así, y Marolit tenía serias dudas, para el patito feo. A pesar de lo cerca que había estado de aplastar la pequeña mierda en una pasta fina y esparcirlo por las alcantarillas de la capital imperial, no se atrevió a hacerlo, no cuando el mono mostró más coraje, y de hecho, más lealtad de la que jamás había mostrado. El tiempo que los dos pasaron juntos en los años siguientes permitió que el pequeño mono creciera en él. El anciano incluso llegó a respetar al baboso y apestoso mono. Ahora estaba feliz de no haber terminado con el pequeño mono y su patito feo. Incluso había llegado a aceptar, después de tantos años, que su esposa se había ido. Supongo que las cosas no han salido tan mal, pensó mientras tosía sangre, al menos, el chico es mucho más fuerte que yo, donde más cuenta, al menos. No importa lo fuerte que seas, no eres nuestro rival, ¿eh? Wyerly se burló mientras llegaba al cráter en el que yacía Marolit. Pero, ese niño, todavía está demasiado débil ahora, no puede proteger adecuadamente a Annie, lo siento, Marolit. Si te rindes, puedo asegurar que vivas, se disculpó Kevin. Marolit no podía molestarse con los dos tontos. Una mujer siempre debe tener a dos hombres a su lado. Su esposo y su padre. Yo tampoco lo era cuando era mi momento de serlo. Honestamente, incluso yo siento que soy la escoria entre la escoria. Él sonrió y mostró sus dientes ensangrentados. Su sonrisa poco elegante sangraba con una determinación espantosa. Pero era la sonrisa más libre que jamás había hecho. ¿Finalmente te estás arrepintiendo? Wyerly preguntó.
Lástima que las mujeres de tu vida no estén aquí para escuchar. Le fallé a Laulice como su esposo. Yo, he perdido el derecho y podría compensarlo, él levantó la voz. Pero sigo siendo padre. Tengo una hija. No podría haber sido un peor padre, pero todavía tengo la oportunidad de compensarlo. Me aseguraré de que viva una buena vida. Si tengo que tirar mi vida, entonces que así sea. La vida de un esposo pertenece a su esposa y la vida de un padre a sus hijos. Es por eso que anhelo el poder. Esta es la única razón por la que sigo existiendo. Annie es la única persona, no permitiré que te lastimes. Wayerlis arrojó el arma en su mano. Tengo curiosidad por saber si puedes seguir siendo padre, ahora que perdiste la vida, Kevin. Ignoró a Wayerlis y levantó su arma. Mientras le temblaba la mano, nunca había sido más valiente. Hoy, te mostraré la diferencia entre nosotros dos. No es algo que los ataques furtivos puedan compensar. Nunca has sido mi rival. Siempre serás inferior a mí. Eres un genio de la espada, insuperable que he conocido, admitió Kevin. Ven. Déjame mostrarte cuánto he mejorado en 20 años. Wayerlis dio un paso atrás en silencio. Nunca pelearía de frente. Dejaría que Kevin hiciera el trabajo pesado mientras esperaba su oportunidad de terminar las cosas. ¿Mejorar? Lo malentendiste. Levantó su arma por encima de su cabeza. Como si hubiera sentido la dedicación de su maestro, Azure Flash brilló aún más brillante que antes. Kevin y Wayerlis se vieron obligados a entrecerrar los ojos. Cuando la luz se desvaneció, la imparable tormenta de tormentas santas de 2 décadas antes había regresado. Su cabello era una vez más azul hielo. El cambio fue acompañado por una reversión en su aura. Fue agudo como si no lo hubiera sido en décadas. La espada de la tormenta de Gales estaba soplando una vez más. Me dejaste por culpa de otras mujeres, y perdí el poder que sellé en ti, murmuró Marolit, pero ahora, deshice el sello para otra mujer. Laulice, si puedes oír esto, te ruego que me cuides. Protejamos juntos a nuestra hija. Fin del capítulo.